Una de las seguidoras del canal me contactó por interno y me pidió que publique su historia manteniendo su privacidad, por obvios motivos. Le gustan este tipo de historias picantes, pero no se atrevía a publicar lo que le pasó. Ella es de México, mide 1,60 m aproximadamente y es bastante voluptuosa. Le llamaremos Sayu. Llegó a Japón cuando tenía 19 años en búsqueda de un mejor futuro, ya que su familia no tenía las posibilidades de pagarle estudios y los trabajos que conseguía no le dejaba tiempo para estudiar. Tiene el apellido japonés, por lo que le fue fácil ingresar al país con su respectiva visa de trabajo. Apenas llegó, se acomodó con un familiar lejano que la ayudó a instalarse unas semanas mientras encontraba trabajo y pagaba el dinero que le prestaron para su pasaje y papeles. Los que trabajan en Japón saben que un mes normal con horas extras bajas puede dejarte hasta $3,000 sin mucho esfuerzo. Tomó el primer trabajo que encontró, empacando partes de celulares. Su tío le enseñó dónde tomar el bus y luego el tren hacia su trabajo. Estaba muy emocionada al estar viviendo todo nuevo en un país del primer mundo. Todo le gustó desde un inicio y ciertamente era uno de sus sueños conocer Japón. En sus primeros días de trabajo ya reconocía su tren, y lo puntual del horario nipón le sorprendió mucho. Le llenó de asombro lo atiborrado que iban los vagones por las mañanas, y me cuenta que la sorprendió porque pensó que Japón era más civilizado, aunque lo atiborrado del transporte ya lo había vivido con creces en su país natal. Ingresó con dificultad y se fue acomodando. Para los 30 minutos de su ruta, en cada estación ingresaba más gente, así que tuvo que retroceder hasta que sintió algo en su parte trasera. Ella reconoció inmediatamente de qué se trataba y dejó su cuerpo atraído ante tal situación. Ni siquiera le importó quién fuera, solo sintió que le gustó y acomodó su anatomía ante ese bulto que rozaba entre la multitud. Los meses sin acción hicieron que se active su feminidad de inmediato, quitándole el control sobre sí misma. Se dejó llevar por el momento mientras el morbo de ser descubierta la prendía más y más. No tardó mucho en acercarse el desconocido hacia su oído y le empezó a susurrar algo que no entendía para nada. Sin embargo, ella seguía encendiendo. Ahora era ella la que se pegaba hacia su interlocutor con fuerza y desesperación. Deseaba haber elegido una falda y no un pantalón al escoger qué ponerse esa mañana. Notó las miradas complacientes de aquellas personas que se dieron cuenta del espectáculo. Por momentos, cuando iba recuperando la cordura, pensaba que nadie la conocía, así que no debía importarle y continuaba. Hasta que llegaron a una de las estaciones principales donde lógicamente bajarían muchas personas. El timbre la recompuso, y antes de separarse, quiso pasar su mano sobre aquel bulco. Y era como lo había imaginado. Lo apretó mientras la gente y su enigmático compañero bajaba, despidiendo su oportunidad de coronar. Sin embargo, la emoción no le bajaba, ya que seguía con ganas. Mientras se arreglaba y regresaba a la normalidad, se dio cuenta de algo muy serio. Logró reconocer a uno de sus jefes sentado al extremo. Inmediatamente se asustó mientras trataba de descifrar si la había visto. Más allá de la vergüenza, podría recibir una sanción o alguna llamada de atención. Fingió no verlo y hacer como que nada pasó hasta llegar a su destino. Una vez llegó a su estación, salió corriendo a marcar su ingreso y, en cierta manera, huir de la situación en la que ella se había metido. Pasaron las horas y no pasaba nada fuera de lo normal. No sabía casi nada del idioma porque en el poco tiempo que llevaba trabajando no había hecho ningún amigo y ni siquiera había podido comunicarse con nadie más allá de las indicaciones propias de su labor. Llegó la hora del refrigerio y se sentó sola, como los últimos días. Su jefe la miraba fijamente desde lejos y sintió ser juzgada. Le dio mucha vergüenza. Se le quitó el hambre de golpe. Decidió pasarse e irse de esa área. Compró un café y salió a la planta externa a pensar. Golpeaba el suelo renegando su mala decisión, pero mientras más recordaba el hecho, más se estremecía recorriendo cada segundo. Pensó que ella jamás había actuado así en su vida. Sentada sola, introdujo su mano dentro del uniforme y le dio más intensidad a sus recuerdos. Paró abruptamente dándose cuenta de lo que estaba haciendo y dónde lo estaba haciendo. Se preguntó, ¿qué me está pasando? Se paró, tomando su café de golpe, y fue a reiniciar su trabajo. Se quedó pensando, solo quedan unas horas y podré regresar a casa a atender sola este asunto pendiente.
Lo hacía con cierta regularidad, así que ya ansiaba ese momento a solas en su habitación. Por la noche siguió dándole vueltas al asunto, y se perdió en sus pensamientos hasta que llegó la hora de salida. 15 minutos antes de salir, ingresa su jefe y le pregunta si podía hacer algunas horas extras. Lo pensó un segundo, pero recordó que sus familiares le dijeron que por lo menos los primeros meses debía acceder a todas las horas extras que le propusieran para dejar un buen precedente de responsabilidad. Accedió teniendo en la mente esperar unas horas más para autocomplacerse. Decidió liberar su mente y enfocarse en otras cosas, ya que ahora estaría más observada al quedar poca gente en la fábrica. No pasó mucho hasta que en la soledad de su área ingresó su jefe, ya sin su acostumbrada mascarilla. Se acercó por detrás mientras ella seguía en lo suyo, esperando saber qué quería. Su jefe era un hombre de unos 50 años, pocas canas, alto y delgado. Poco a poco fue rozando a manera de supervisor. Ella reactivó su calentura, pero se detuvo al pensar, ¿qué dirá de mí? A lo mejor me está probando para comprobar si era yo la del tren. Lo empujó con su cuerpo hacia atrás y en el proceso sintió algo firme y sólido que hizo que se perdiera inmediatamente. Se dio vuelta para notar el gran bulto que dejaba a la vista. Se acercó y lo tomó con su mano. No terminaba de creer en sus propias reacciones tan atípicas en ella, pero ya era tarde. Su mano buscaba liberar al prisionero desesperadamente mientras su jefe se acercó para besarla. Sentía las palpitaciones abajo y ya quería avanzar. Sintió su mano bajando su cabeza hasta tenerla cachada frente a él. Se asombró al contemplar el gran tamaño y pensó que era un mito aquello del tamaño japonés. Se abalanzó cual chupete mientras su jefe trataba de liberarla de su mandil de uniforme. Ella sabía que su delantera despertaba muchas miradas, así que ella ayudó a liberarlas para deleite de su superior. Ella continuaba con su paleta tratando de controlar su sed. Quería verle la cara, ya que me comentó que una de las cosas que más le gustaba era ver cómo lo disfrutaba. Cuenta con toda humildad que es muy bueno en eso. Antes de que le gane la situación, la levantó, la giró contra la mesa y procedió a devolverle el favor. Le fascinaba cómo usaba la lengua, demostrando su experiencia en estas técnicas. Pasando unos minutos, ella indicaba que necesitaba sentirlo ya. Es increíble cómo se podía comunicar sin saber el mismo idioma. Olvidó la gentileza nipona e ingresó con fuerza una y otra vez. Se sintió plenamente y dejó que liberara su pasión. Mientras seguía apoyada en la mesa, se dio cuenta de las cámaras, pero lo peor era que en el gran ventanal de supervisión había 2 japoneses observando todo. Se detuvo un segundo. Cuenta que luego no obedeció a su razón. Ella no podía ni detenerse. Se liberó de todos los prejuicios y se preparó para darles una función. Estuvo cerca de 1 hora hasta que ya no pudo más. No sabía cómo reaccionar luego de todo. Ahora con la resaca le vino el arrepentimiento con la vergüenza. Su jefe, con una mirada complaciente, se vistió y se retiró sin decir nada, lo que la hizo sentir de la peor manera. Los espectadores seguían sin moverse, por lo cual salió corriendo hacia los baños a arreglarse y marcar su salida antes de hora. Estaba teniendo una mezcla de sentimientos muy fuertes en los que prevalecía la vergüenza. Todo el camino estuvo llorando para darse cuenta de que allá no les importan los demás. Nadie se le acercó y por el contrario sentía que todos la evitaban incluso con la mirada. Añoró la calidez mexicana, pero sabía que todo era su culpa. Llegó a su habitación y continuó llorando hasta quedarse dormida, pensando que cambiaría de ciudad o incluso regresaría a su país porque no sabía cómo afrontarlo.